Bienvenidos. En este vídeo vamos a estudiar los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos electrónicos basados en semiconductores. No vamos a eludir las ecuaciones que hay involucradas, pero siguiendo un criterio práctico e ingenieril, nos referiremos en casi todos los casos a las ecuaciones finales que explican los efectos que estudiamos. Los semiconductores son materiales de conductividad intermedia entre metales y aislantes. Esta subconductividad se puede ver modificada en gran medida por la temperatura de funcionamiento, la excitación eléctrica u óptica o las impurezas. Los tipos de semiconductores, pues puede haber varias clasificaciones. Podemos hablar de semiconductores elementales formados por un único elemento, como el carbono, el germanio, el silicio, entre otros, con 4 electrones en su última capa. O bien compuestos del grupo 4, compuestos del grupo 3,5, binarios, ternarios o cuaternarios, o compuestos del grupo 2,6. Si se acepta el modelo de bandas de energía para un átomo de un semiconductor, como el carbono, por ejemplo, a una temperatura de 0 grados Kelvin, todos los electrones están en la banda de valencia. ¿Qué es la banda de valencia? Es la banda de mínima energía, en la cual los electrones no tienen energía suficiente para romper sus enlazos covalentes y que pueda haber electrones libres. ¿Para qué? Para poder pasar a lo que se llama banda de conducción, que es un nivel energético superior y que permitiría generar una corriente eléctrica. El ancho de esa banda prohibida, en el caso del carbono, a temperatura de 0 grados Kelvin, es de unos 6 electronvoltios. Para el caso del silicio, y por ejemplo a 300 grados Kelvin, que es temperatura ambiente, tiene algunos electrones en la banda de conducción, y los que están en la banda de valencia, que no han llegado a llegar a la banda de conducción, no han llegado a romper su enlace covalente, pues tendrían que superar una energía, que es lo que se llama ancho de la banda prohibida, en este caso de 1,1 electronvoltios. A 0 grados Kelvin, tanto los aislantes como los semiconductores no conducen, ya que ningún electrón tiene energía suficiente para alcanzar la banda de conducción. A 300 grados Kelvin, algunos electrones de los semiconductores pueden alcanzar ese nivel energético y producir una corriente eléctrica. Al aumentar la temperatura, la conducción aumenta la conducción de los semiconductores. Si aceptamos una representación plana de la estructura cristalina de un semiconductor como el silicio, a 0 grados Kelvin no hay enlaces covalentes rotos, por decir, no hay electrones libres. Por tanto, no hay electrones susceptibles de formar una corriente eléctrica. Sin embargo, si aumentamos la temperatura hasta unos 300 grados Kelvin, temperatura ambiente, entonces algunos de esos electrones son capaces de romper su enlace covalente y aparecen lo que se llama electrones libres en la estructura cristalina. Este número de electrones libres se puede estimar aproximadamente en 10 elevado a 10 electrones por centímetro cúbico. Siguiendo con la representación plana, esta generación de electrones libres debido a la temperatura fundamentalmente se llama generación de electrones libres, pero esa generación termina en el espacio de microsegundos produciendo una recombinación, es decir, el electrón vuelve a ocupar su sitio, por decirlo así, dentro del enlace covalente. Naturalmente, si a este tipo de semiconductor a 300 grados Kelvin le aplicáramos un campo eléctrico, como aparece en la figura, con el polo positivo en la parte derecha y el negativo en la parte izquierda, esos electrones se verían arrastrados, lo que se llama una corriente de arrastre, hacia el polo positivo, mientras que los huecos se ven arrastrados, por decirlo así, hacia el polo negativo. El efecto, por tanto, del campo eléctrico, como acabamos de mencionar, es producir una densidad de corriente de los electrones hacia el polo positivo o una densidad de corriente de los huecos hacia el polo negativo. Esas densidades de corriente matemáticamente son muy sencillas, es una magnitud vectorial en general, depende de la intensidad del campo eléctrico, que también es una magnitud vectorial, y de la carga del electrón, de la movilidad del electrón o el hueco y de el número de electrones o el número de huecos. Como aparece en la figura, podéis ver que son ecuaciones tremendamente sencillas. La corriente, mejor dicho, la densidad de corriente total, entonces
aparece expresada en la ecuación que tenéis en la parte superior de la figura, donde el término que hemos agrupado y que multiplica al campo eléctrico a la derecha de la ecuación es lo que se llama la conductividad, en este caso del semiconductor. La inversa de la conductividad es la resistividad, como ya sabemos, y las unidades en las que se expresan tanto la movilidad de electrones o huecos como la densidad de corriente las tenéis en la parte inferior de la figura, es decir, en el caso de la movilidad en centímetros al cuadrado partido por voltios segundo, y en el caso de la densidad de corriente tanto de electrones como de huecos en amperios por centímetro cuadrado. Algunos ejemplos de cómo es esta conductividad para los semiconductores elementales como el germanio, el silicio o el siluro de galio, que es compuesto, pues tenemos aquí algunos datos que nos ilustran que la movilidad de los electrones en general es muy superior a la de los huecos. Todos los semiconductores que hemos estado analizando brevemente hasta ahora, en este momento, son intrínsecos, es decir, están sin dopar, no tienen impurezas. Con el mismo número de electrones y huecos en la última capa. En el caso del silicio del germanio, 4 electrones. Ahora bien, si conseguimos sustituir algunos de esos electrones, esos átomos de la estructura cristalina del silicio por un elemento, por átomos de un material del grupo 3, por ejemplo el aluminio, por poner un ejemplo, que tiene solo 3 electrones en su última capa, lo que ocurre es que uno de los enlaces covalentes se queda sin satisfacer y por tanto tenemos un material tipo P, es decir, falta un electrón. Mientras que si sustituimos átomos de esa estructura cristalina por átomos de fósforo, por ejemplo, que pertenece al grupo 5, lo que sucede es que tenemos un semiconductor extrínseco de tipo N, es decir, sobra un electrón, dado que en el grupo 5 tienen 5 electrones en la última capa. Eso se representa fácilmente en una representación plana de la estructura cristalina de ese silicio dopado tipo P, ese semiconductor extrínseco tipo P, donde se ve claramente en la figura que se ha sustituido un átomo de silicio por un átomo de aluminio. Al haber un hueco adicional, al faltar un electrón más bien en ese átomo, es posible que, dependiendo de la temperatura, algún electrón de otro de los átomos de silicio salte para ocupar su lugar y en ese caso se produce una ionización. En el semiconductor extrínseco tipo N, por ejemplo, dopado con átomos de fósforo, lo que vemos claramente es que tiene 5 electrones y hay uno que sobra. Hay uno que no puede formar un enlace con los átomos de silicio que tiene alrededor. Para un semiconductor intrínseco se suele llamar N sub i, N minúscula sub i, al número de electrones libres a 300 grados Kelvin y P sub i al número de huecos, y se cumple siempre que N sub i es igual a P sub i. Para un semiconductor extrínseco tipo N hay más electrones que huecos, es decir, N es mayor que P, y también se cumple que es P, que es el número de huecos de ese semiconductor extrínseco, es menor que el que tendría el mismo material antes de dopar, es decir, P sub i. Y el mismo razonamiento para el semiconductor extrínseco tipo P, es decir, el número de huecos P es mayor que el número de electrones N, y también el número de electrones N que tiene ese semiconductor extrínseco es menor que el que tendría el mismo semiconductor antes de dopar, antes de hacerlo tipo P. Desde el punto de vista del modelo de bandas de energía, lo que se consigue es reducir la anchura de la banda prohibida, es decir, reducir la energía que necesitarían los electrones de la banda de valencia para llegar a la de conducción. Vamos a hablar de la densidad de cargas en un semiconductor haciendo uso precisamente de este modelo de bandas de energía. En la figura tenemos dos ecuaciones, en la parte derecha de la figura, en la cual en la banda de conducción tenemos N, que sería el número de electrones libres que han conseguido llegar a la banda de conducción. Como veis, es proporcional a un exponencial y no hay una relación lineal entre el número de electrones y la energía o la diferencia de energía entre E sub c, que es el nivel mínimo que tiene que tener un electrón en la banda de conducción, y el nivel de Fermi, que es la máxima energía que tendría un electrón a 0 grados Kelvin, y por tanto no le permitiría, si no lo supera, no le permitiría pasar a la banda de conducción. Cae la constante de Boltzmann, expresada en julios por grado Kelvin, y el producto que aporte
con T igual a 300 grados Kelvin es aproximadamente 0,026 electronvoltios. Por su parte, NSC y NSV son respectivamente las concentraciones de electrones y huecos en la banda de conducción y en la banda de valencia. En el momento, sí, se puede ver matemáticamente, es muy sencillo, cuando SUV, nivel máximo de la banda de valencia, SUC, nivel mínimo de la banda de conducción, y el nivel de Fermi, niveles energéticos, son los tres iguales. En ese momento tenemos precisamente la definición que acabamos de mencionar. Mientras que B1 y B2 son constantes dependientes del semiconductor. En cualquier caso, NSUC y NSV son también, como aparecen en las ecuaciones, dependientes de la temperatura de funcionamiento. El producto N por P en un semiconductor extrínseco lo podemos obtener a partir de las ecuaciones anteriores, y también sabemos que la anchura de la banda prohibida es la diferencia entre el nivel de energía mínimo de la banda de conducción menos el nivel máximo de la banda de valencia, y que depende de la temperatura, como aparece en la ecuación central de esta diapositiva. Sustituyendo y particularizando para un semiconductor intrínseco, por particularizar las expresiones anteriores, lo que tenemos es que el producto NSUI por PSUI es igual a NSUI al cuadrado, dado que ambas cantidades son iguales, y esto es proporcional, la constante proporcional A, que es una constante que engloba varios términos y que podríais deducir fácilmente a partir de las ecuaciones de esta diapositiva, multiplicado por la temperatura elevada al cubo, digamos, y por una exponencial que venimos arrastrando a lo largo de toda esta explicación. De todo ello se puede deducir que para cualquier semiconductor intrínseco o extrínseco a la misma temperatura se cumple que N por P es igual a N sub I al cuadrado. Como en uno intrínseco P sub I es igual a N sub I, entonces tenemos una nueva deducción, y es que el nivel de Fermi para un semiconductor intrínseco, E sub F sub I, es aproximadamente igual a la media de ambos niveles de energía de las bandas de conducción y valencia respectivamente. Llevando N mayúscula sub D a la concentración de átomos por centímetro cúbico de impurezas donadoras, por ejemplo el fósforo, de un semiconductor extrínseco, y N sub A a la concentración de impurezas aceptoras, por ejemplo, aluminio, expresada ambas en átomos por centímetro cúbico, se cumple que el número de huecos, P, más N sub D, es igual al número de electrones N más N sub A. Entendemos por P y N minúsculas los electrones o huecos libres que hay en un semiconductor, en este caso extrínseco. Si fuera de tipo N y se diera la circunstancia de que está fuertemente dopado, es decir, que N mayúscula sub D fuera mucho mayor que N sub I, entonces se puede aproximar que el número de cargas libres N es igual al número o a la concentración expresado en átomos por centímetro cúbico de las impurezas donadoras. Y en el semiconductor extrínseco tipo P, si lo dopamos fuertemente, es decir, que hay muchas impurezas aceptoras, como el aluminio, entonces podemos aproximar que el número de huecos es aproximadamente igual al número de impurezas aceptoras. Es una aproximación, pero que cuando se dopan fuertemente los semiconductores se puede hacer sin cometer grandes errores. ¿Qué corriente se produce en un semiconductor? Bueno, ya hemos hablado, aunque digamos no concretamente de ella, pero en realidad hay una corriente que se llama difusión y que se produce si la densidad de portadores, electrones o huecos libres, no es uniforme a lo largo de toda la superficie de un semiconductor. Por ejemplo, si inyectamos portadores de alguna manera por un proceso físico-químico en un extremo del semiconductor, pues obviamente hay mayor concentración o mayor densidad de portadores en las proximidades de donde se inyecta que en el otro extremo del semiconductor. Por simplicidad vamos a considerar que en adelante se analiza solamente una dimensión, es decir, el eje X, ¿de acuerdo? Sin perder generalidad. Y el otro tipo de corriente es lo que se llama corriente de arrastre, que se debe a la presencia de un campo eléctrico, tal y como hemos estudiado anteriormente. El campo eléctrico hace o atrae una serie de portadores hacia un extremo u otro de donde lo aplicamos. Gráficamente, la corriente en un semiconductor por difusión
inicialmente, si nos fijamos en el origen de coordenadas de estos ejes cartesianos, en ordenadas representamos huecos o electrones, en abscisas representamos el eje X. Digamos que no vamos a hacer análisis nada más que de esta dimensión, de la dimensión X. Vemos que en la zona 1 que hemos marcado hay una concentración en S1 de electrones, y esta concentración, que no es uniforme, va disminuyendo hasta llegar al extremo 2, donde la concentración en S2 de electrones es menor que en S1. Esto viene dado por un gradiente de la concentración de electrones. Ese gradiente naturalmente tiene que ser matemáticamente una magnitud vectorial, pero que al hecho la simplificación de analizar solo el eje X, lo podemos considerar como un escalar. Las electrones libres, como se ve, se van desplazando a través de la superficie o del interior del semiconductor, y puede llegar un momento en el cual se produzca un equilibrio, tanto para electrones como para huecos. El paso de electrones ha llegado a un equilibrio, hay aproximadamente la misma concentración en toda la superficie del semiconductor, y por eso en ambos extremos del semiconductor N2 es igual a N1 aproximadamente. Siguiendo entonces con estas corrientes que se producen de difusión hasta llegar al equilibrio, lo que nos encontramos es que la densidad de corriente debido a los electrones, J sub n y J sub p debido a los huecos, es proporcional a el gradiente de concentración de n o de p. Estos gradientes, insisto, deberían ser matemáticamente un vector, pero como solo consideramos la variación en el eje X, hemos omitido la indicación de que son magnitudes vectoriales, pero lo son, de hecho. D sub n y D sub p son constantes de proporcionalidad de difusión, y se define la corriente de difusión total, pues dado que se mueven electrones y huecos en sentidos contrarios, como J sub d, y la expresión sencilla que tenemos en la parte inferior de la figura nos dice cuál es el balance total, o cómo sería la corriente total de difusión. Ahora bien, si además de esa corriente que sabemos que existe, aplicamos un campo eléctrico, entonces ya lo que tenemos es que tenemos una generación de portadores de electrones y huecos libres, pero en este caso debido al aporte de energía exterior a través de un campo eléctrico. La velocidad con que se generan portadores libres depende de la intensidad del campo eléctrico. Si los electrones pierden energía por choques, por ejemplo, entonces se puede recombinar de nuevo ese electrón o ese hueco, y la velocidad de recombinación depende del número de choques. Si se aplica un campo eléctrico que impida que los electrones o los huecos se distribuyan en el material semiconductor, es decir, que estén en equilibrio, se obtiene lo que se llama la ecuación de Einstein, que tenemos en la parte inferior de la figura, y que nos relaciona el producto de K por T partido por la carga Q con el cociente de las constantes de proporcionalidad de difusión partido por la movilidad tanto de electrones como de huecos. Y esto tiene dimensiones de voltio, y esta V sub T será un parámetro importante que tendremos que considerar cuando en vídeos posteriores estudiemos el funcionamiento de los diodos semiconductores, por ejemplo. Esta ecuación se llama ecuación de Einstein, y esta ecuación de Einstein vale 26 milivoltios aproximadamente 26 milivoltios a una temperatura aproximada también de 300 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Los electrones y los huecos, dependiendo de la polaridad del campo eléctrico, se mueven hacia un lado o hacia otro. En este caso, pues bueno, la figura refleja una doble flecha, esa posibilidad de moverse en ambos sentidos. ¿Qué se denomina ecuación de continuidad de carga? Pues lo que nos dice la ecuación de continuidad de carga es que es una ecuación que nos relaciona todos los fenómenos estudiados hasta ahora: difusión o corriente de difusión, campo eléctrico o corrientes de arrastre, más luego el tiempo de recombinación que tienen los electrones libres, o que pueden tener al perder energía, la distancia que recorren, pero en este caso estamos hablando de portadores minoritarios, es decir, para huecos en un material extrínseco tipo N, y para electrones en un semiconductor extrínseco tipo P, siendo tau sub P el tiempo de vida medio de los huecos o de los electrones, dependiendo del tipo de semiconductor. Lo que tenemos, como veis en la figura, son dos ecuaciones que son ecuaciones diferenciales de segundo orden, y que nos relacionan todos los efectos combinados que hemos venido describiendo someramente a lo largo de las diapositivas.
Es una ecuación de cierta complejidad. Lo único que vemos es que nos está diciendo que la variación de portadores minoritarios, en este caso, a lo largo del tiempo, que es el lado izquierdo de la ecuación, depende de la difusión, la corriente de difusión, depende del campo eléctrico, con una serie de parámetros, pero bueno, digamos que la demostración de estas ecuaciones no es objeto de esta presentación, pero que veis que están combinados todos los efectos. Lo que sí podemos hacer, para terminar, es particularizar una de estas dos expresiones diciendo, supongamos que no hubiera campo eléctrico. Es decir, si se resuelve cualquiera de las dos ecuaciones anteriores y se particularizan ambas ecuaciones diferenciales, cualquiera de las dos, en este caso lo que aparece en la figura son la corriente de minoritarios huecos en un material tipo N, como aparece en la figura, lo que está sucediendo es que tenemos una relación exponencial de cómo se distribuyen nuestros portadores a lo largo del eje X y lo que vemos es que en ausencia de campo eléctrico la carga no aumenta, o sea, el número de portadores no aumenta ni se ve modificada, simplemente se distribuye en una ecuación exponencial que es solución particular de la ecuación diferencial de segundo orden de la diapositiva anterior. En cualquier caso, tenemos un conjunto de portadores minoritarios inicial, P sub n sub 0, le inyectamos por la parte izquierda una serie de portadores adicionales, P sub t minúscula, y esos portadores que inyectamos por la parte izquierda del material semiconductor se van extendiendo por una corriente de difusión de forma exponencial hacia el extremo opuesto del semiconductor. El objetivo de todo lo que hemos visto, corrientes de difusión y la producida por un campo eléctrico, corriente de arrastre, es aprovechar estos efectos para estudiar el comportamiento de una unión PN, es decir, de un diodo que estudiaremos en un vídeo siguiente. Espero que este resumen rápido de física de estado sólido os haya gustado y que nos sirva para vídeos posteriores para entender mejor el funcionamiento de los dispositivos que vamos a ver. Y si es así, no olvidéis hacer un clic en me gusta y os anuncio que en breve empezaremos con el siguiente vídeo dedicado a los diodos semiconductores.